Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas noches, amigos. Aquí con Nicolás Martínez Laje, mi compañero en una, podríamos decir, una edición excepcional, acorde al resultado excepcional de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de Argentina. Mucha gente que está en el extranjero no comprende qué es lo que se votó ayer. Lo que se votó ayer en la Argentina es en realidad una gran encuesta obligatoria, porque no tiene carácter vinculante. Son internas partidarias a las cuales los ciudadanos están compulsivamente obligados a votar a razón de un voto, un candidato. Entonces usted tiene que elegir a alguno de los candidatos de estos partidos. Lo curioso es que no es obligatorio para los partidos presentar varios candidatos. Por ejemplo, el de Milei fue solo con Milei como candidato, en cambio el peronismo, el oficialismo, fue con dos, Massa y Grabois, y el que había sido el principal partido opositor, Juntos por el Cambio, también fue con dos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Las elecciones, las reales elecciones de Argentina se producen en octubre, en 45 días, a partir de ahora 44 para ser más exactos, y lo que vimos ayer es una irrupción extraordinaria de votantes de Milei que supera por más del 50% lo que le auguraban todas las encuestas. Nico, nosotros veníamos conversando hace tiempo de este tema de Milei y vos dijiste, en algún momento planteaste, de hecho no ha sido el único, tratamos aquí el artículo de Horacio Verbitsky también, pero vos desarrollaste lo que podríamos llamar la teoría del helicóptero. ¿En qué consiste la teoría del helicóptero? ¿Por qué vos sostenías que parte del establishment político tiene interés en que Javier Milei gane las elecciones? Bueno, Nico, muchas gracias por la invitación. Sí, es claramente un momento histórico, ¿no? De trascendencia. Y contestando a la pregunta, creo que primero tengo que ubicar respecto a mi persona, ¿no? Al público a quien no viene siguiendo el espacio y demás. Yo estuve trabajando en política, estuve cerca de 3 años, digamos, en el corazón de la política de la ciudad de Buenos Aires, inclusive por cosas fortuitas me tuve que encargar de una campaña a jefe de gobierno que tenía destino cero, ¿no? Entonces, vi muchas de las cosas que la gente a través de los medios comunes, ¿no? O los propios militantes no conocen de cómo se maneja la interna. Y acá el tema, ¿cuál era? Justamente yo veía en el análisis que hacía de que era factible de que el voto bronca, ¿no? Esa suerte de que se vayan todos, repetición del 2001, volviera a aparecer. Y en ese momento, cuando hablábamos, ¿no? De la teoría del helicóptero, señalaba algo de que cada día que pasaba, ese voto bronca iba creciendo, porque la economía se va cayendo a pedazos, el gobierno actual es insostenible realmente. Entonces imaginaba, ¿no? Preveía que podía llegar a crecer mucho ese voto bronca. Entonces, yo no descartaba lo que después Cristina Fernández de Kirchner bautizaría, ¿no? Como la elección de los tercios, ¿no? Yo no descartaba una igualdad técnica de las tres representaciones más importantes, ¿no? El oficialismo, Juntos, el ex Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Ahora, para ir al concreto, ¿no? Yo en ese momento lo que expliqué fue que lo que pasó en el 2001, el default, el colapso económico, le costó al radicalismo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el radicalismo, que era la grieta en ese momento justo al PJ, el radicalismo implosionó, quedó absolutamente destruido. Esa fue la consecuencia del default económico, de un salto de más de un 50% de pobreza y lo que todo el mundo sabe, 10 presidentes en un día, en una semana, la crisis institucional y demás. Entonces, yo decía, bueno, los políticos, que nosotros lo tenemos muy en claro y lo transmitimos cada vez que podemos, que los intereses y los incentivos de los políticos no son los mismos de la gente, del votante. Entonces,
Vos tenés, por supuesto que juegan a ganador, por supuesto, pero también se cubren ante una eventualidad. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Cómo podemos hacer? Entonces yo decía, bueno, si vos remitís a una situación del 2001, del colapso, que se vayan todos, ¿no? Y lo que le costó al radicalismo, un partido tradicional con muchísima historia. Bueno, si vos tenés una situación económica que va rumbo al Titanic, ¿viste? A chocar de lleno con el iceberg, a reventarse más del 50%. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué permitir que esa situación le explote a uno de los partidos, ¿no? La famosa grieta, al kirchnerismo barra PJ, o juntos, ¿no? El PRO y toda la alianza con los radicales. ¿Por qué los que tenemos el ejercicio del poder vamos a someternos, ¿no? A dejarnos que el sistema nos implosione a nosotros? Entonces ahí aparece una, una tercera variante, ¿no? Bueno, vos tenés un movimiento que nace del antisistema y demás, que va a llegar, por ponerle con posibilidades, con un programa de gobierno de muy difícil realización, que ya hablaremos de eso, pero bueno, que se exponga a la explosión del sistema económico argentino. Entonces, desde el cálculo mío decía, bueno, listo. Finalmente colapsa el sistema y le agarra a un tercero al que lo destruye. Destruye a una oposición durante añares, ¿no? Y encima con el plus de destruir el movimiento antipolítica o la expresión del que se vayan todos, versión 2023. Entonces, esa era la esencia de mi planteo, ¿no? De la teoría del helicóptero. Tenés un gobierno que asume con una fragilidad total, total, que ahora lo vamos a analizar, ¿no? Pero se están dando ese escenario claramente. Entonces, asume con una fragilidad total, sin poder de maniobra, con un plan de gobierno irrealizable. Bueno, listo. ¿Cuánto te puede aguantar? Ya lo vimos en el 2001, ¿no? Con el PJ arriando la tropa y demás, moviendo la calle. Entonces, en ese momento también decía, bueno, listo, la gente representante de la grieta, rearmando, escalando, ¿no? Reagrupando posiciones justo en los bastiones de ellos, preparados para dar el zarpazo. Después apareció esta nota de Berbisky, ¿no? Que básicamente señala lo mismo. Señala ese diálogo hipotético, ¿no? O con fuentes off the record entre Massa y Larreta y demás. No es hipotético, es confirmado por al menos una de las partes, que es Massa. Fíjate el párrafo, Nico, que es el primer párrafo. Yo esto me acuerdo que lo presenté hace un par de meses y cuenta un diálogo entre Larreta y Massa, que como vengo señalando hace tiempo, expliqué en mi biografía de Massa, son amigos hace 30 años. Hace 30 años ya prácticamente. Bueno, 25 en rigor, ¿no? 1998, que estaban los dos en la campaña de Palito Ortega. Y básicamente Massa le dice Larreta le dice a Massa, no se confíen, porque yo le voy a ganar la interna a Patricia. Bueno, mucho voluntarismo. Ustedes pueden quedar terceros en la primera vuelta y nosotros ir al balotaje con los libertarios. La inmediata respuesta de Massa fue, en ese caso Milei te gana a vos. En 3 meses incendia el país y volvemos nosotros. Consultado por esta nota, no, era Larreta, perdón. Larreta confirmó el diálogo. Rodríguez Massa negó la versión, Larreta la ratifica y añade precisiones. Bueno, era algo parecido a lo que venía comentándote, que he escuchado en distintas fuentes de gobierno, ese planteo, ¿no? El regreso eventual del peronismo ante un incendio generado, en lo cual no se les puede negar que son extraordinarios expertos. Al fin y al cabo, la gran carrera de Massa comienza a mi edad, a los 28 años para 29, asumiendo el ANSES de Duhalde, cuando Duhalde llega ahí, después de haber quemado a De la Rúa y a todos los demás. Que por supuesto también De la Rúa se echó solito al incendio, pero podría ser lo que planean con Milei.
Ahora, Nico, yo creo que si vamos por esta hipótesis, dos personajes son los más beneficiados. Cristina y Macri. Macri, que abiertamente ha entablado una amistad impensable con Milei, porque Milei, como lo cuenta la biografía, como todos lo sabemos, apareció en la televisión como una operación de su jefe, el siniestro Eduardo Urnequian, para darle palizas al gobierno de Macri por problemas empresariales políticos entre Urnequian y Macri, cuando Macri era presidente, pero increíblemente han logrado traer una amistad. De hecho, Milei decía hace 2-3 días que él tiene diálogo con Macri, que hablan de política, de cosas personales. Macri lo elogia, lo felicitó calurosamente por la victoria, viene lanzándole flores hace meses. Bueno, Macri lo que logró, entre otras cosas, es consolidar una fabulosa venganza contra Rodríguez Larreta. Allá por el 2020, cuando Macri había perdido las elecciones, que tanto le dolió en su orgullo calabrés, Larreta le alimentó su tradición por la venganza bajándolo de un acto, humillándolo, ¿te acordás? A Macri. Sí. No lo dejó hablar. Lo estaba queriendo correr de la escena por la forma que sea. Y Macri, que concibió al PRO como una empresa personal y que siempre la manejó con ese estilo de mando gerencial deseo, hoy consuma su venganza, estaba más feliz que nadie, pese a que la coalición tuvo un resultado desastroso, con muchísimo menos votos de lo esperado y quedando segundos, cuando todo el mundo daba por seguro que eran primeros, y mira, se le paró enfrente a propósito, es magnífico. Parece que no, pero ahí está Rodríguez Larreta, humillado, acabado, con su carrera completamente terminada, porque como expliqué ayer, es un perfil político incapaz de mantenerse ni por un discurso, ni por adhesiones que ni las tiene. Lo decía ayer antes de saber los resultados, en el canal que me invitó Planeta Arcadia a analizar esto. Larreta es un tipo que sin una estructura, un presupuesto y unos empleados con sueldo estatal no puede persistir políticamente, ha sido aniquilado. Puede llegar a ser ministro de Patricia Bullrich si no le queda dignidad, pero caso contrario su carrera política terminó. Macri, por el contrario, al haberlo barrido y haberse involucrado personalmente en barrerlo y vender como un logro propio barrerlo, teniendo también puentes con Milei que se ha encargado de forjar, sigue teniendo una posición levitante en Juntos por el Cambio que ya lo daban por muerto, retirado, jarrón chino, decía Jorge Asís, que quedó de decoración, no es verdad. Y Cristina, por su parte, y ahora te paso inmediatamente a vos, Cristina, por su parte, bastante parecido. Cristina, yo lo dije desde el día 1, quiere extrapolarle la derrota a otro. O sea, si como todo indica van a salir derrotados, la derrota es de Massa, no de ella. No sale del búnker, no sale en la foto, no da discurso, desapareció completamente. ¿Te acordás que contamos el operativo que hizo convocando a los gobernadores para que le, entre comillas, exijan? Ella les ordenó que le exijan que ponga a Massa como candidato. ¿Por qué? Porque quiere desembarazarse de la derrota. Cristina, con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje y por un solo voto se gana, se la garantizó, inflando a Milei. ¿Te acordás cuando Cristina dijo son 3/3? Empezó a pegarle a Milei en los discursos. Se encargó de posicionar a Milei al igual que Macri. O sea, los dos, Cristina y Macri, los dos mariscales de cada lado de la grieta, se encargaron de posicionar a Milei. ¿Y qué logró Cristina con eso? Retener la provincia de Buenos Aires. Por un margen bastante más magro del que tuvo, obviamente, Kicillof en 2019. 5 puntitos. Pero el buen resultado de Milei en la provincia de Buenos Aires le arrebata la posibilidad de la victoria Juntos por el Cambio. Entonces, Cristina tiene a dónde atrincherarse, tiene un mejor reducto para que el kirchnerismo sobreviva que el que tuvo cuando Aníbal Fernández perdió contra María Eugenia Vidal, por ejemplo, en el 2015. Muy inteligente Cristina. Obviamente, pueden decir, el kirchnerismo murió, terminó, finiquitó, caducó. El kirchnerismo está pésimo, peor que nunca, pero señores, les recuerdo que Cristina vio cómo se fracturaban sus bloques, la traicionaba la mitad del peronismo, la abandonaban los gobernadores y hasta los intendentes, y esa fue su realidad en 2016, en 2017 que perdió las elecciones legislativas y en 2018. Y en 2019, miren, fue artífice de una coalición
que volvió a ganar y aplastantemente. No den completamente por muerta a Cristina. Bueno, esto por un lado. Después puedo seguir hablando de otras hipótesis, pero quiero escucharte a vos, Nico. No, mirá, o sea, creo que primero hay que aclarar que yo al menos quiero aclarar que no es o sea, varias de las cosas que propone Milei desde el punto de liberalizar, ¿no?, la economía o inclusive hasta la idea de dolarizar, yo estoy de acuerdo de que hace falta un cambio rotundo, ¿no? Un cambio que quizás lo que a mí me gustaría no es impensable, pues sería demasiado radical, pero claro que estoy a favor de que haya un cambio. Lo que pasa es que acá lo que detecto es otra cosa. Es otra cosa. Detrás del exitismo y el fanatismo parece que no se analizan bien las situaciones, ¿no? Lo que vos decís, yo coincido realmente casi en su totalidad. Ponele. Hoy a la mañana, cuando empezamos a intercambiar ideas, ¿no? A mí me llama la atención que nadie diga o sea, que la tengan liquidada a Cristina o que se deje en un segundo lugar lo de Macri. Porque los dos, que son los referentes de esa mafia realmente que ha destruido a la Argentina en los últimos años, ¿no?, las últimas décadas, han logrado sus objetivos, los que tenían planteados al principio de todo este show electoral, digamos, ¿no? O sea, seamos realistas. Cristina Fernández de Kirchner, como bien señalaste, buscaba refugiarse en el conurbano, refugiarse en la provincia de Buenos Aires. La idea de Massa presidente, bueno, si pueden mantener el poder nacional, por supuesto, bienvenido, pero digamos que en el realismo político, en la realpolitik, no estaba ese pensamiento. Vos fíjate, Macri, como bien decís, a Macri lo estaban expulsando de la alianza, lo estaban condenando, digamos, el larretismo lo estaba dejando en el ostracismo total y se demostró que no, al contrario. ¿No? Todos los que plantearon la traición al jefe político. Fíjate, Nico, Larreta apoyó a Lustó perdió. Realmente Larreta se quedó sin nada de nada. Macri recupera dinásticamente, a través de su primo pobre, Jorge Macri, el control de la capital federal. Y defiende el bastión. O sea, el PRO, a ver, cuando colapsa el bipartidismo peronista radical en el año 2001, acordate cómo son las elecciones de 2003, que fueron las más imprevisibles de la historia junto con estas, desde el regreso de la democracia. Por eso yo digo, hace 20 años no hay unas elecciones tan interesantes. El radicalismo se extingue, desaparece irremediablemente. Y dos ex radicales, López Murphy por la centroderecha, además capitalizando el viejo voto cabalista, Caballo había huido, lo quería emprender fuego, ahora la gente se olvida, pero se lo merecía también. Caballo. Ahí está entrando nuestro querido Tomás, del Gentilhombre. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Saludos. ¿Cómo andás? Te pongo en contexto. Estaba comentando que desde que se rompe el bipartidismo peronista radical en 2001, el radicalismo es absolutamente extinguido. En las elecciones de 2003 aparece, por un lado, la centroderecha radical, que trata de recuperar un voto de las experiencias de Caballo, que tuvo que huir después del Corralito, que es López Murphy, y una expresión centroizquierdista que es la coalición cívica. En ese entonces, Ari, ¿no? De Elisa Carrió. Por el otro lado, el peronismo tiene 4 candidatos, o 3. Menem, Kirchner, Rodríguez A. Entonces está totalmente fraccionado. El tablero se acomoda con el surgimiento del kirchnerismo como una fuerza que domestica el peronismo y que aspira también a absorber a los elementos del frepaso, que era parte de la alianza, esos votos marginales, pero que algo suma, que eran progresistas, que Cristina es la principal encargada de absorber esta tendencia de progresismo no peronista. Entonces, el kirchnerismo pasa a ser una suerte de
condena que pesa sobre el resto del aparato peronista hasta el día de hoy. Y por el otro lado, el PRO intenta reemplazar al radicalismo y en buena forma lo logra como vehículo político de las clases medias. Entonces, durante 20 años está dividido así. El feudo principal del kirchnerismo es la provincia de Buenos Aires, un esquema de poder que heredan de Duhalde y muy útil, por prepotencia demográfica, entre comillas, les permitió tener la inmensa mayoría de victorias nacionales que tuvieron. Y el punto fuerte, el gran bastión del PRO es la ciudad de Buenos Aires. Comentábamos con Nico, con este resultado de Milei, Bullrich estará muy preocupada, Massa también, Larreta está acabado políticamente, pero la paradoja es que Cristina y Macri en cierto punto pueden festejar. Cristina se corrió desde el principio de esta derrota, se la transfiere a Massa. Cristina, como en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, asegura con la buena elección de Milei, asegura Cristina retener la provincia en manos de Kicillof. Entonces tiene una base para guarecerse mucho más importante que lo que tuvo en 2015, donde lo perdió todo, porque hasta perdió la provincia con Vidal, y puede seguir teniendo una capacidad de influencia considerable en el PJ, mayor que la que tenía ahí en 2016, 17 y 18, que era una especie de víctima, entre comillas, de la traición de muchos peronistas que trataron de emanciparse y, como se vio, no pudieron. Entonces, Cristina por lo menos resguarda la provincia. Y Macri liquidó a Larreta, lo arrasó, lo aniquiló a Larreta y sigue teniendo un lugar de decisión muy importante en Juntos por el Cambio, retiene la ciudad de manera dinástica con Jorge Macri, o sea, recupera su bastión. Y además, bueno, tiene todo esto de tirarle flores a Milei, que nació mediáticamente Milei para pegarle a Macri, pero que ahora se llevan muy bien y bueno, de cierta forma estos dos mariscales de los dos lados de la grieta han logrado sacarle partido a esto. Eso es más o menos lo que estábamos comentando. ¿Cuál es tu lectura, Tomás, de lo que pasó ayer? Bueno, me llama la atención justo que estaban hablando un poco de lo que fueron las elecciones hace 20 años o de la situación hace 20 años, cómo quedó en ese esquema, en latencia, el que se vayan todos, ¿no? Evidentemente existe un descontento que ahí no se pudo, creo que, materializar en ninguna fuerza política y que hoy llega a la luz, quizás hasta con el peligro de que un tercio de las personas, de los argentinos que hayan votado Milei, estén de acuerdo en cuanto al espíritu, llamémosle anticasta, pero que luego, frente al intento también de Milei de pasar la mayoría de sus políticas, quizás hasta sus propios votantes se vean quizás hasta sorprendidos con las cosas que puede llegar a ser, ¿no? Eso es un elemento a considerar que varios periodistas estuvieron comentando estas últimas horas, ¿no? Hasta qué punto, digamos, dentro de la militancia o de los votantes de Milei, digamos, estarían preparados para un proyecto de tal magnitud o de tal agresividad en cuanto al cambio político como Milei se propone, ¿no? Así que eso me llama la atención, me hace reflexionar. Nico, ¿querés agregar algo? No, no. No, el tema principal del plan de Milei, el punto es qué va a pasar, qué pasaría, ¿no? Y hoy vi a Maslatón diciendo justamente lo mismo y dije, bueno, me preocupo si coincido con. Pero, ¿qué pasa cuando el voto bronca en una potencial presidencia se encuentre en un par de meses que nada de lo que me han prometido es realizable? ¿Qué podría llegar a pasar? Teniendo a Kicillof de un lado, teniendo a un Macri del otro lado, ¿no? Jurisdiccionalmente, digamos, ¿no? Envuelto, teniendo en las provincias 0 gobernadores, está bien, un bloque de 40 diputados, pero muchos, como hemos visto, que ya hablaremos, supongo, del tema de las listas, ¿no? De quién las contenía y muy pocos senadores. Entonces, podés llegar a tener un problema bastante serio realmente. Vos decías, antes de que llegue Tomás, que básicamente hay una especie de, podríamos decir, hipótesis del helicóptero. Mostrábamos un diálogo que recogió Horacio Berbitsky de Massa y Larreta especulando hace algunos meses
con que si ganaba Milei se iba a tener que ir y los peronistas podían llegar a volver en ese escenario, ¿no? De la Ruizándolo. Versión corroborada por Larreta, no inventada, digamos. Él confirmó que tuvieron este diálogo telefónico con Massa. Esa es una teoría, ¿no? Que llegue Milei, que absorba la crisis. Además de larruizarlo, sería como dualdizarlo, ¿no? Que haga un poco de trabajo sucio o que el trabajo sucio se haga solo y después que se reinstaure, por decirlo de alguna forma, el antiguo régimen de la política. Pero yo creo que hay otro escenario, Nico. Y el otro escenario que hoy comentábamos, Nico y Tomás, es el siguiente. Nosotros hemos visto, si querés poner el artículo ese de La Nación, lo venimos hablando mucho antes de que lo aborden los medios, cómo Massa le puso un montón de candidatos, hasta llegando a la obscenidad de parientes suyos, todos del Frente Renovador. Bueno, entra ahora como diputado probablemente Guillermo Montenegro, viejo masista, intendente de Chivilcoy, y muchísimos más en todo el país. Uno podría decir, bueno, ¿esta gente a quién va a responder? ¿Puede confiar Milei en que estos cuadros le respondan o van a seguir respondiendo a Massa? Pero podemos ponernos del otro lado y decir, bueno, este resultado de Milei es tan bueno, inesperadamente bueno, que hicieron una apuesta muy arriesgada. Los peronistas inflaron a Milei para quitarle votos a Juntos por el Cambio y ahora Milei se los come. Por lo menos en esta elección se los come. Y esta gente, no solo esta gente tiene incentivos a estar con el posible ganador, que es Milei, porque es el que más votos tiene para conquistar de aquí a la primera vuelta, sino que otras personas pueden subirse a ese barco, especialmente si gana. ¿Qué quiero decir, Nico? De repente, como hubo intendentes peronistas y gobernadores peronistas que le arrimaron el hombro a Macri durante su primer año y 2 años después lo apuñalaron por la espalda, como corresponde en política, Milei puede llegar a conseguir eso. Y puede llegar a conseguir eso de los dos espectros. Puede llegar a conseguir eso del PRO, con estos guiños que tiene con Macri constantemente, con un trato con Bullrich que aunque tuvo tiranteses en los últimos tiempos, nunca fue tan duro como con Larreta o los radicales, y puede conseguirlo del peronismo no kirchnerista. Ojo, de repente puede contar con más votos de lo que uno espera. ¿Esos votos lo van a apoyar para terminar con el Banco Central, dolarizar? No lo creo, porque va contra los intereses de la clase política. Pero lo podrían ayudar a hacer un gobierno mucho más moderado y continuista si él estuviera dispuesto a aceptar eso, si tuviera unos consejeros más o menos pragmáticos que lo impulsaran a ello. O sea, ahí hay un segundo escenario también, es que Milei, como Bolsonaro en su día, encuentre en algunas fracciones de la política tradicional potenciales aliados. ¿Qué opinan al respecto? Mirá, estamos hablando mucho de la elección del 2003, ¿no? Y hay que recordar, como señalaste antes, o sea, ese fue un proyecto de Duhalde. Ese fue un proyecto de Duhalde. Yo cuando empezamos la charla conté, o sea, recordé que estuve en política y estuve en ese momento. Y mucho del PJ de Capital sería luego el kirchnerismo incipiente. Como también una parte del PJ Capital sería el PRO incipiente. La aventura del 2003, digamos, fue un delfín, entonces fue una construcción. Me parece muy interesante, vos inclusive cuando lo hablamos me pusiste el símil de Hillary Clinton en su momento, ¿no? Como fogonear a un rival y después que se te va de las manos. Ella creía que solo podía ganarle a Trump y al final Trump le ganó a ella. Y creo que esto le está pasando al kirchnerismo, le puede estar pasando con Milei. Claro, es que yo coincido, pero cuando vemos esto, ¿no? Esto es las intendencias, cómo resultó, ¿no? La elección de Píparo. La sorprendente elección de Píparo con 20 y pico %. Bueno, pero vos fíjate cómo quedaron las intendencias. Entonces, muchos analizan, y creo que no está mal, que hasta mostramos la nota, el peronismo perdió 6 millones de votos, fue una catástrofe, pero pará, territorialmente los varones del conurbano, la política más rancia de la Argentina, en un contexto de 50% de pobres, 140 de inflación, el dólar a 700 mangos por ahí, bueno, fíjate, han mantenido, mira, acá es 2019 y así es como quedaría tras las PASO. O sea,
yo no lo considero un fracaso para esta gente, ¿no? Es un fracaso para la primera línea, que han inmolado a los candidatos a presidente, pero los viejos caudillos, la segunda línea y la tercera línea, o sea, provinciales y municipales, no se les movió un pelo. Por eso yo digo que esa gente tiene la libertad, si quiere, de aliarse con Milei o de tumbar a Milei, pero esa estructura de poder consolidada territorial está intacta. Tomás, ¿qué opinás al respecto? Yo creo que es muy viable lo que ustedes comentan con respecto al retorno de viejas figuras de la política que probablemente puedan llegar a volver o incluso, digamos, a no moverse ante un esquema o una posible presidencia de Milei. Lo que yo veo improbable, y eso también me genera inquietud, es que la retórica de la vieja política se mantenga en el tiempo y pueda sobrevivir incluso una presidencia de Milei. Es decir, independientemente de que esos viejos caudillos, por ejemplo, del conurbano sobrevivan, me parece que los recursos retóricos, que la propaganda política y que incluso los armados van a ser muy diferentes. Entonces me parece que de todas maneras el panorama ante una posible victoria de Milei ya es un cambio muy definitorio en la historia de la política argentina, en lo que puede llegar a provocar, me parece, ¿no? Porque ya creo que sobre todo en la juventud, este esquema entre la idea de un peronismo kirchnerista, no kirchnerista, entre la idea de una juventud radical que ya el más joven tiene 80 años, ¿no? Ya, me parece que ya es muy difícil intentar alargar ese sistema hacia el futuro. Quizás estén las mismas personas, pero creo que nos vamos a sorprender mucho con los armados que pueden hacer y las ideas que van a pretender abanderar. ¿Vos cómo la ves, Tomás? ¿Vos crees que si uno se dejara llevar por el discurso de Milei no tendría que haber transado con la gente que ya transó? Pero ¿vos crees que va a haber ahí, ante una eventual victoria en primera vuelta, o incluso ante una eventual victoria en las elecciones definitivas, balotaje o el hipotético caso de que gane en primera vuelta, que lo dudo mucho, ¿vos crees que él va a pactar y va a lograr establecer algún tipo de pacto duradero con alguno de estos sectores de la política tradicional? ¿O pensás que va a tratar, por lo menos va a intentar jugar, como ha dicho, al borde de la legalidad, de la constitucionalidad, con los plebiscitos, con esto, con aquello, que es institucionalmente inviable? Y yo creo que pensando un poco en lo que él ha hecho y no en lo que él va a hacer a futuro, pienso yo que depende mucho de la voluntad y la estrategia de la oposición a Milei. Por un lado, pienso que hay mucha parte de estos caudillos que realmente pueden considerar ver la alianza e intentar todos tirarse hacia un espectro dentro del liberalismo y pasar, bueno, ya el peronismo murió, ahora todos estamos dentro del espectro liberal y ahora yo soy socioliberal. Intento de alguna manera oponerme ahí, intentando camuflándome y aprovechar a este electorado que incluso hasta en las generales o incluso después puede llegar a crecer, ¿no? Entonces, por un lado, creo que puede haber ese movimiento. Ahora sí, por supuesto, está la posibilidad al contrario, de que él gane y de que toda la política tradicional le declare la guerra. Y en ese caso, ahí es distinto. Me parece como que depende más de la voluntad de la oposición a Milei. Y si, bueno, si de alguna manera muchos de esta política tradicional se acercan a él, yo creo que muchos van a ser integrados de alguna manera, por una cuestión pragmática. ¿Nico? Sí, lo que pasa es que hay que tener que tener algo muy en claro, ¿no? La política verdadera, la realpolitik, ¿no? Yo me acuerdo, lo vi en carne propia, lo del 2001, el que se vayan todos y demás. Y la política se reconfiguró para detectar, ¿no? La nueva tendencia social. Entonces la respuesta que fue, ¿no? Néstor Kirchner, un outsider en ese momento, te decían, ¿no? No, pero te decían eso. No, mirá qué tipo loco, que rompe el protocolo, que se cuelga con con el otro, No ¿no? sabían pronunciar su apellido. No lo conocía nadie. Es que yo estaba en la legislatura porteña, cuando estaban juntando gente para formar el gabinete del kirchnerismo. Andaba por ahí el Zapatitos Blancos,
¿sí? El señor Vélez, ¿no? Buscando gente, ¿no? Le decía literalmente, no tienen nada, no tienen nadie. Pero Pero aparecieron, que es esta segunda hipótesis que planteo de que de repente le den gobernabilidad a Milei. O sea, aparecieron casi espontáneamente a llenarle el gabinete a Kirchner. totalmente, es que el poder se reconfigura, es así, los incentivos de la política, y ya muchas veces hemos hablado de cómo funciona. Entonces, sí, la política se va a reacomodar y se va a reconfigurar a lo que detectan hoy de que es un hartazgo total, un que se vayan todos 2.0, ponele, generación TikTok, generación que ahora sí tendría una institución, una institucionalidad para canalizar la furia, ¿no? Y nosotros ya hemos hablado un montón de cómo se aprovecha esa institucionalización del reclamo social, ¿no? Para captarlo, cooptarlo políticamente y después transformarlo en lo que se transformó el kirchnerismo en su momento, ¿no? Es así, eh, yo lo veo así, como que la política va a buscar la forma de conservar el status quo, reconfigurado, maquillado, ¿no? Y ayornado a los nuevos tiempos. Y en definitiva, todo cambia La para papa melhor. caliente que tiene Milei es decir, yo vine a acabar con esto y después enfrentarse a la disyuntiva de que si quiere sobrevivir va a tener que seguir con esto. Que es algo que Pero, igual ya está pasando, ¿no? pero, Un pero, poquito. Nico, ahí Tomás decía, viste, la realidad. Yo coincido muchísimo, ¿no? La realidad, no lo discursivo. Y la realidad es que cuando asumió Javier Milei la banca de diputados, ¿qué era lo que te decían? ¿Cuál era el mensaje que bajaban de La Libertad Avanza? Nosotros vamos a presentar todos los proyectos sabiendo que los van a rechazar para que quede expuesta la casta política. ¿Qué proyecto? Si querés, entramos ahora a la página de diputados y vamos a ver. ¿Qué proyecto? No hay ningún proyecto. No hay nada. O sea, hay una sucesión de cosas que yo en mi mente digo, acá hay algo muy... No, y hablamos hace unos días de que Milei vota proyectos sin leerlos, ¿no? Que pasó con lo de las víctimas de la AMIA, que después dijo, quiero rectificar mi voto. Increíble. Bueno, pero algo importante que yo quiero señalarles, y aquí quiero escucharlos también. Hasta hace 48 horas, la franca verdad, y me incluyo y demás, no tenía idea ningún periodista de este país, ni que hablar de las encuestadoras y los consultores, de que iba a ser tal la magnitud del descalabro de las fuerzas políticas tradicionales, especialmente de Juntos por el Cambio. En el peronismo se podía predecir, Juntos por el Cambio sea ya tan brutal y que Milei obviamente le haya comido todos esos puntos, no estaba en la mira de nadie. Ahora de repente parece que en el fragor de la sorpresa, ahora todos creen que Milei va a ser presidente, eso es indiscutible, o por lo menos que va a entrar al balotaje. Y yo me permito discutirlo y decir, por más que sea muy posible, porque el tipo tiene 30 puntos, pero tiene mucho para crecer. Bullrich no tiene mucho para crecer. De hecho, Bullrich, por eso quizás recicle a Rodríguez Larreta en su gobierno, si Rodríguez Larreta acepta, tiene que retener hasta el último voto. Tiene que luchar por el voto de Milei, o sea, tiene que tratar de sacarle voto a Milei desesperadamente solo para poder entrar al balotaje. Y los peronistas no van a votar a Bullrich. Yo estuve hablando uno por uno y mirando todas las tendencias, llamémosle sectoriales, los peronistas, hasta los kirchneristas, votarían a Milei antes que a Bullrich en un balotaje. Con lo cual, la tiene difícil Bullrich. A solo un punto de Bullrich está Massa. Los votantes de Grabois en un 90% van a apoyar a Massa, ya eso está dicho. Altamente disciplinados en ese sentido. A un solo punto de Bullrich. Bueno, Massa tiene un poquito más de donde rascar. Puede rascar votos de Schiaretti, tiene más margen y por eso hoy en su típica venta de humo diaria hizo trascender que él está convencido que el balotaje va a ser Milei Massa. Ahora, ¿qué chances tendría de ganar la Milei en un balotaje? Casi nulas. Todo el voto antikirchnerista va a elegir a Milei, pase lo que pase. No importa que Milei tenga masistas en su armado. Esa es otra cuestión. Es de otra dimensión. Ahora, ¿qué pasa si Milei no entra al balotaje? ¿Y por qué digo esto?
Milei tiene 30 puntos. Bullrich tiene 28,5 y el kirchnerismo tiene 27,5. La diferencia es mínima. Mínima. ¿Milei tiene más potencial de crecimiento? Seguro, porque algunas de las personas que se abstuvieron podrían elegirlo. Massa también, en ese sentido, porque muchos de los que se abstuvieron son esos 6 millones de votos que alguna vez votaron peronismo. Y Massa tiene la billetera del Estado. Algo se puede hacer con la billetera del Estado. Néstor Kirchner inventó las PASO después de haber perdido las elecciones legislativas de 2009 contra de Narváez, la alianza de Narváez y Macri, inventó las PASO. De hecho, las PASO se implementaron tras morir él del estrés que tenía por todas estas cosas, pero inventó las PASO justamente para eso, para tener una advertencia, para tener una especie de encuesta obligatoria que le digan, bueno, mira loco, tenés que empezar a gastar para revertir esto hasta lo último que tengas. Entonces el gobierno tiene por lo menos también ahí una posibilidad. Entonces, a ver, tienen que sacar poquitos puntos, Bullrich y Massa, lo tienen difícil, pero pueden lograrlo. Y por eso Nico mostrá resultado PASO presidencial 2015. Daniel Scioli tuvo 38% y Mauricio Macri tuvo 24%. 38 y 24. Ahora poné la primera vuelta, Nico. Perdón, poné la primera vuelta. 38 contra 24 fue la PASO. Ahí arriba puedes poner elecciones presidenciales 2015, está el hipervínculo en el primer párrafo. 38 contra 24. Bueno, ahí Macri sumó 10 puntos en ese mes y medio. Y estaba en el llano, no estaba en el gobierno. 10 puntos sumó Mauricio Macri en un mes y medio. Después se dio el balotaje y ganó las elecciones. ¿Podés poner PASO 2019, Nico? Porque ese es otro momento donde se puede ver ya un oficialismo. Macri, que fue candidato único, cosa que no había sido en el 15, Macri presidente, en las PASO tuvo apenas 31 puntos y Alberto tuvo casi 48. Alberto 48, el opositor, Macri el presidente 31. Sin embargo, ¿qué pasó 45 días después en las generales, Nico? En las elecciones de verdad. Ahí fíjate el vínculo también, está al principio. En las generales, Macri tiene una remontada espectacular y junta en 45 días 8 puntos, con una situación económica muy complicada, con el dólar que se había triplicado en un año y medio, ¿no? O sea, con un pico de inflación. El tipo junta 8 puntos en un mes y medio. O sea, no es imposible que el oficialismo consiga unos cuantos puntos para entrar al balotaje con Milei. Y aunque sea improbable, no es del todo imposible que tanto Juntos por el Cambio como el peronismo logren jugar las cartas para dejarlo afuera y entrar ellos al balotaje. Por lo menos hay que considerarlo. ¿Qué opinas, Tomás? No, sin duda estoy de acuerdo. Creo que lo has dicho muy claro. Quizás lo que uno intuye con la posible victoria de Milei en las generales y su balotaje es lo que vos nombrabas, Nico, de este aparente enorme potencial de crecimiento, teniendo Milei un gran énfasis en la economía, quizás Bullrich que intente jugar más con el tema de la seguridad. Nosotros el recurso retórico de Massa ya lo sabemos, ya sabemos que va a venir con esta idea de la pérdida de derechos, de la pérdida de la justicia social y la pérdida de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero creo que el deterioro de la economía de acá a octubre va a ser clave en el crecimiento de Milei. Sin embargo, es evidente lo que decís, Nico, de que si nos remontamos a la historia e intentamos aprender de esta, no se puede con las PASO pretender ya predecir completamente quién va a ser el ganador. Creo que lo argumentaste muy bien. Sí, yo, Nico, mirá, hay
Hay un punto muy evidente. En las PASO generalmente vota mucha menos gente. Mucha menos gente. Mucha gente se ausenta, no concurre. Acá tuvimos, ¿no? Porque hablamos de tercios, pero falta otro 30% que son los ausentes, digamos, ¿no? Tenés 30% del padrón ausente, más el voto en Y blanco. más, Nico, más, ahí están los datos. Tenés 6.2%, o sea, del 69 que fue a votar, 6.2 son votos blancos, anulados o recurridos. Con lo cual, Milei en rigor, y todos los candidatos, Milei sacó el 30 del 63. O sea, 19% del padrón. Y los otros, bueno, les fue peor. O sea, todos estuvieron sacando menos del 20% del padrón. Entonces, muchísima gente, de hecho, la mayoría se abstuvo. Así que hay que considerar ese factor. Perdón que era solo para aclarar eso. No, porque es muy relevante, porque acá, viste, cada fuerza política va a decir su versión, cuál es el techo y cuál es el piso. Yo, y me puedo equivocar, es el análisis mío, pero yo creo que es el techo de Milei. Yo no creo que un votante de Milei que estaba envalentonado, que la casta y esto que lo otro, se haya perdido, se haya ausentado de ir a La Paz. Yo veo eso, ¿no? Y ahí con los ejemplos históricos, vos fijate que en mi mente, digamos, el perfil del tipo que no fue es alguien desencantado, que está enojado, que está molesto, pero que no va al fanatismo como para ir y poner el voto en la lista de Milei. Entonces es un voto que tranquilamente puede ir a Massa, atento, ¿no? El peronista que no quiere a una Bullrich o que no, viste, lo quiere levantar un poco, o puede ir a Bullrich. Macri, ponele, cuando levantó esos 10 puntos, que casi se acerca, ¿no? Da vuelta a la elección, en las últimas, ¿qué fue? Fue mucho del temor a que volviera el kirchnerismo. No tanto de seguir a Macri. Entonces acá, no sé, insisto, cada fuerza lo va a presentar como quiera, ¿no? Yo, de La Libertad Avanza, hoy vi a todos diciendo, no, este es el piso, de acá vamos 10 puntos más, 20 puntos más. Yo no creo. El tipo que tenía la camiseta puesta, yo creo que fue a La Paz. Pero bueno. Lo beneficia mucho el tema de la economía, como dijo Tomás. O sea, la economía va a ir a peor, ya está yendo a peor. Bullrich es su punto débil, es la economía clarísimo. Eso lo beneficia. Pero bueno, como vos decís, Nico, no hay que subestimar que esta gente gobierna todos esos distritos. O sea, tiene caja por donde sea. Solo con la caja no alcanza. Pero hay muchos de los que no fueron a votar que alguna vez votaron a estos tipos, al macrismo y al peronismo. Y hay que ver si se van a tomar la molestia de votar en las generales, si realmente quieren castigarlos o les funciona la movilización por el miedo. Sí, bueno, capaz estoy muy mal, pero con el peronismo, o no sé, qué sé yo. Habría que ver. Quiero agregar una cosa, porque a mí o sea, me encantaría que fuera así, ¿no? Realmente me encantaría que fuera así, pero yo no me creo que, sobre todo en el interior del país, caso Formosa, no me creo que se acabó la historia del aparato. Entonces, yo no descartaría Sé más que haya... explícito. Me resulta muy difícil de creer que en provincias con 70% de empleo público de la ciudadanía se haya impuesto con tanta claridad la lista de Milei, cuando las representaciones provinciales que tenía eran fallidas o directamente no había. Me parece muy difícil ¿Qué supones? de ¿Que, creer. que no le jugaron en contra ahora y le van a jugar en contra a la hora de contar los votos en la general? Yo creo que, o sea, vos fíjate, en provincias donde el caso de Formosa es para mí paradigmático, ¿no? Con tanta claridad,
Quizás hubo el aparato, hubo un dejar ser y después cambie para la elección general. No sé. Ahora, yo lo puse acá en pantalla. Las consecuencias económicas, y coincido, ¿no? O sea, es el lastre que tiene Massa, ¿no? Que para mí, ahora ya lo decimos con el diario del lunes, pero también lo dijimos en su momento. Subirte al Ministerio de Economía, hacer la patriada, poner a ver si sacás el pleno, porque esta era la única forma que tenía de llegar. Y bueno, me parece que te salió mal. Y acá tenés, viste, de un día para el otro, 22% de devaluación. ¿Cómo haces campaña con esto? Tomás. Ustedes habían adelantado algo que para mí es clave, o hay dos elementos que para mí son clave. Por un lado, vos, Nico Moraz, habías adelantado la posibilidad de que desde la oposición se esté, o desde Cambiemos, o desde el kirchnerismo se esté guardando una joyita para arruinar la imagen de Milei. Y yo creo que ahí está un poco la clave. Milei es una figura que creo que fácilmente puede ser víctima de este tipo de armados propagandísticos, políticos contra su figura, pero ahí yo tengo la duda, con un poco también lo que decías vos, de qué piensan los peronistas, de si hasta qué punto no les conviene un Milei presidente con una presencia débil en el Congreso como oposición, y hasta qué punto quizás el peronismo teme más una Patricia Bullrich fuerte y un Congreso digamos, una fortaleza mucho más grande de Cambiemos, que realmente puedan hacer quizás un trabajo menos, si se quiere, complicado con respecto al pacto de las fuerzas políticas tradicionales. Quizás el kirchnerismo se ve tentado a que Milei sea presidente justamente por eso, con lo que hablaron ustedes, ¿no? La posibilidad de un gobierno, como habían dicho ustedes, como Castillo, como un Boric, que intente hacer cambios y que rápidamente sea ahogado para que vuelvan los de antes, ¿no? Así que para mí está la posibilidad esa. Tomás, y te hago una pregunta. ¿Cuánto crees que de ese voto es un voto convencido? Para mí la base convencida de Milei son mayoritariamente varones jóvenes de todas las clases sociales, pero que tienen menos de 28, 20, 26 años. ¿Y cuánto crees que es ese voto bronca? A mí me daría la impresión que ese voto bronca es bastante amplio y por lo tanto es volátil, porque es gente que no necesariamente le importe tanto el concepto de la dolarización, sino que dice, yo peor no puedo estar y este tipo los putea y yo estoy enojado y por lo tanto me identifica. ¿Vos cómo lo ves a eso? O sea, Yo personal, ¿cuán sólida crees que es la base de apoyo a Milei? yo tengo ciertas reservas con el término, digamos, voto bronca, en tanto quizás muchos periodistas lo vuelven como algo completamente irracional y desde la bilis, cuando me parece que en realidad, digamos, Milei representa un sistema de valores y creo que la gente puede, digamos, estar de acuerdo con ese sistema de valores de forma coherente. Otra cosa es decir, por ejemplo, Milei en su discurso dio algunas definiciones acerca del liberalismo y un poco respecto, digamos, a la base doctrinaria de su ideología. El porcentaje de seguidores que estará de acuerdo con esas definiciones, con esos conceptos, para mí es minúsculo. No obstante, el interés o la curiosidad genuina, me parece, del electorado en que Milei al menos intente generar estas reformas es grande. O sea, para mí hay realmente una curiosidad. Quizás no tanto un apego a su ideología política o a su forma de entender la plataforma que él dice ser liberal, ¿no? Cosa que también me llama la atención, porque él quizás podría haber resguardado algunos de sus ideas o algunos de sus discursos con el fin de apelar a cada vez más gente. Y especialmente quizás a ciertos sectores más conservadores, más del sector de Villarruel, que seguramente de vez en cuando se deben espantar con las cosas que dice, ¿no? O también de Bullrich, o también de Larreta. Así Ejemplo, que órganos y niños, ¿no? Me imagino.
Bueno, vender órganos y niños. hoy, por ejemplo, habló de que internacionalmente lo primero que quería sería la alianza con Estados Unidos y con Israel y la movilización de la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Eso es súper controversial. Súper controversial. Entonces, bueno, o sea, uno podría pensar, quizás con esto se controla, em, pero lo que pasa es, claro, es tan polarizante, Milei, que, que yo creo que es como una especie de adrenalina que siente la gente, ¿no? En esa sensación de que gane y de que realmente es como una especie casi de interés contra el fenómeno histórico que puede llegar a ocurrir también. Ver al mundo arder, tal vez, un poquito, Sí, ¿no? sí, sí, Es sí. un mundo bastante feo, ¿no? O sea, tampoco es que vamos a perder el jardín del Edén. Igual lo de Israel, coincido plenamente con vos de que ahí se pierde un voto de cierta derecha, pero es el camino de Trump, de Bolsonaro, o sea, y de Vox, y de Le Pen, y de Sí. Meloni, o sea, son todos, por ejemplo, sionistas, pese a que tratan de convocar grupos de derecha más amplios, entonces encuentran también una resistencia capaz en sectores de pensamiento de la derecha más tradicional. Del mismo modo que particularmente hablo por mí y por Nico, encuentra una resistencia a mi ley directa y frontal con un liberalismo más consistente que ve fisuras inmensas entre lo que dice y lo que hace. Pero bueno, el punto es que al parecer las consignas estas, tal vez como una reacción a una hegemonía progre que Macri de ninguna forma interpeló, sino que potenció, están floreciendo, o sea, sus consignas cotizan en alza, por decirlo de alguna forma, y han marcado todo el debate político, ¿no? Sí, tal cual. Nico, no quiero quitarles más tiempo porque les prometí que iba a ser breve, así que cuando quiera, cualquiera de los dos tenga que irse, está bien. Pero bueno, no sé cómo lo ves vos No hay ningún para ir problema. cerrar, conclusiones, comentarios que te hayan quedado en el tintero. No, recuerdo en una edición del Noticiero Innominado que levantamos una nota de Santiago Cafiero donde decía la Agenda 2030 es una política de Estado, ¿no? Que trasciende los movimientos políticos. Sí. O sea, me parece que esto habla por sí solo, ¿no? Y demás. Eh, Hay que ver, ¿no? Hay que ver realmente acá, fíjate, La Nación hoy publicó esto, ¿no? El prototipo, ¿no? Del votante de Milei. Yo lo que veo es eso, de lo que dijiste, ¿no? Las grietas en el mensaje son muy notorias para algunos de nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que están comprando eslóganes que no tienen mucho basamento en la realidad. Pero bueno, coincido con lo que dice Tomás del tema del voto bronca. Me parece re mal. Hoy estuvo la polémica con la chica esta, ¿no? La cantante, ponele viste, esa visión de que, bueno, la democracia está bien si pensás como pienso yo, si está, no, acá, como dice Tomás, viste, el voto bronca también, bueno, es una expresión que si la podés canalizar a través del sistema, ¿qué problema hay? Pero bueno, yo insisto con eso, de que qué va a pasar en el hipotético caso cuando se encuentren de que también hubo la misma lo que hacen los políticos, prometer cosas que no funcionan, ¿no? Que no se van a llevar a cabo en la realidad. Lo cierto que en este interín, hoy tuvimos una devaluación muy fuerte, una corrida del dólar blue. Habrá otra cuando sea la primera vuelta, habrá otra cuando sea el balotaje, y cuando nos queramos dar cuenta, a fin de año estamos con un 60% de pobreza, ¿no? Mientras tanto. Así que mucho más no puedo aportar. Lo que sí para mí es un misterio, cómo se resuelve Massa Bullrich, ¿no? A ver quién es el que irá a un potencial balotaje. Tomás, en tu comentario que dijiste, esto del voto bronca, básicamente prácticamente es como un arma arrojadiza de la prensa que te dice si no votas al que quiero es voto bronca, ¿no? Más o menos. ¿Qué papel jugó para vos el establishment mediático de ambos sesgos, K y anti-K, donde ahí parece que no se acabó la grieta, C5N, La Nación Más, tal, a coro contra Milei y hasta burlándose o ridiculizando a Milei, al fenómeno político de Milei?
¿Estará pasando lo mismo que con los medios americanos que hostigaron a Trump y en cierta forma están hasta incentivando una rebelión contra ellos? Yo creo que es posible, es decir, algo que se nota en todo el mundo, pero especialmente en este país, es casi el bullying, ¿no? Es una forma de bullying desde ciertos sectores políticos y de la prensa a veces a cualquier tipo de disidencia frente a lo que piensa el establishment, ¿no? Así como a veces cuando existe una crítica contra algunas políticas inmigratorias, ya directamente los tratan de ciudadanos de segunda, que son ultramente racistas, cuando a veces pueden ser comentarios razonables. En todo el fenómeno liberal, y no solo hablo de Milei, hablo del liberalismo en general en Argentina, rápidamente hubo un elemento del establishment que dijo, estos son chicos jóvenes, que no tienen relaciones sexuales, que son incels, que están frustrados, que no entienden absolutamente nada. E incluso desde la izquierda, estuve viendo comentarios, yo qué sé, de Santiago Ormesilla, etcétera. Esto es lumpen proletariado, esto es gente sin un mango, sin plata en los bolsillos y sin materia gris en el cerebro que votan esto. Esa constante, a veces subestimación, creo que puede llegar a tener un efecto rebote, ¿no? Es decir, la soberbia y el cinismo es algo que genera bronca. En eso sí estoy de acuerdo con el voto bronca. Cuando uno intenta escuchar una propuesta razonable de un señor como Larreta y simplemente parecen videos de TikTok o la Santineta o cuando uno, por ejemplo, en los discursos de Massa o Grabois que intenta imitar a Lenin, le sale más o menos bien igual. Pero a Massa o Massa hay ya tantos significantes vacíos que, y yo lo digo como opinión, a modo de opinión personal, las propuestas de Milei al menos tienen la capacidad de apelar a la inteligencia de uno. Y eso es algo que en la mayoría de candidatos no me ocurre. No me apela a la inteligencia, porque yo siento que le hablan a gente de 5 años. Y yo creo que eso también tiene un elemento. Es decir, Hay contenido, no solo claro, marketing vacío. yo diría, la victoria de Milei está asociada a su figura, pero también está asociada a la completa degeneración de estas últimas figuras de estos políticos. En cuanto al contenido, en cuanto al liderazgo, en cuanto a la profunda superficialidad intelectual que manejan. Es también culpa de ellos. O sea, el fenómeno Milei es, en cierto sentido, habla bien de su marketing, de su estrategia, de su forma de comunicar o de cómo logró generar un movimiento de masa, si se quiere, pero también esto habla del pésimo nivel que existe en la política y que en realidad es terrible para nosotros porque es la gente que gobierna el país. Acá Nico muestra esta captura, que es lo último que nos quedó del material guardado, que yo le señalaba ayer, si tenés el video Nico, Grabois, el candidato del Papa Francisco, le recuerdo a nuestros oyentes del exterior, entregándole su programa a Massa, al que le dijo vendepatria, panqueque, traidor, corrupto, y Massa por poco que lo tira a la basura como si le quemara las manos. Lo único que le falta al peronismo es que crean que Massa va, equivocadamente, crean que Massa va a cumplir o a comprometerse con alguna de esas propuestas leninistas. Ahí le da solemnemente su programa a Grabois, que sacó 5 puntitos. Y si lo notamos, la mayoría de estos candidatos van a jugar y juegan con el miedo. Ya ocurrió igual en la elección pasada. Es simplemente apelar a la emoción y al miedo, que es lo más esencial que le es al humano, ¿no? El miedo de que Argentina se vuelva Venezuela, el miedo de que la pobreza y la miseria se generalice, el miedo, para mí completamente irracional, de que la victoria de Milei suponga una especie de Weimar, de la República de Weimar en el 33, que me parece ridículo, pero juegan con eso. Mira esto, Tomás, ¿no? Qué simbólicas son algunas cosas. No saben qué hacer, lo quieren tirarse, lo quieren sacar de encima cuanto antes. Lo dobló, dijo, ¿dónde me lo meto? Sí. Y mirá cómo se va del escenario en 10 segundos se va del escenario. Mira, ahí aparece uno a llevárselo. Por poco no se lo lleva también a Grabois. Tal cual. ¿Querés agregar algo más, Tomás? Cualquier No, cosa, no. sentite totalmente libre. No, le deseo suerte a todos los liberales y suerte para nuestro país.
Voy Esa es mi a intención. subrayar una vez más que la gente que fue a votar a Milei fueron 2 de cada 10 personas, menos en el caso de Juntos por el Cambio y menos en el caso de Unión por la Patria, y sin embargo, casi 4 de cada 10 no votaron a nadie. Me parece muy importante señalarlo, especialmente para los que tenemos objeciones radicales, radical de raíz, no por capricho, con este sistema. Bueno, muchísimas gracias a los dos, especialmente por haberse hecho tiempo hoy lunes para participar. Es un placer que sean mis colegas, que sean mis amigos y poder compartir su punto de vista con el público. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nico. El gusto es nuestro, Nico. Muchas gracias por la invitación, tal cual. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz o Mercado Pago, links en la descripción y en el comentario destacado, y nos estaremos viendo muy pronto en este panorama tan cambiante y tan interesante. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.